Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Hoy, en 678. Se lo extrañaba, maestro. La vuelta del influenciómetro. Echegaray polémico. ¿Por qué? $1.000 por cabeza para el festejo de la cena de Año Nuevo. La cena de Año Nuevo para 4 lugares, $3.960. Con comida carísima. $990 el cubierto. Claro. Esa cena cuesta $130. ¿Sabías que Federico Sturzenegger, diputado del PRO, está procesado? No, no sabía, eso no sabía, y yo soy del PRO. ¿De Macri y de Sturzenegger no te enteraste? No, la verdad no me enteré nada, eso sí que no me enteré. ¿De qué te enteraste últimamente? De Echegaray, el discurso que dio, que fue vergonzoso. Él nos prohíbe a nosotros que no compremos dólares, que veraneemos acá, y él compra y se va allá y gasta en la cena $950 por persona y $1.000 la noche. Entonces me parece una barbaridad lo que este tipo está haciendo, no lo puedo ni ver yo. ¿A través de qué diarios te informás? ¿Qué medios lees? Clarín, a través de Clarín. Es el mejor diario para mí. Tras deschavar Víctor Hugo el accionar de Clarín, aún no hubo respuesta ni rectificación. Una pregunta más, Echegaray, nada más. ¿Tuvo problemas para conseguir dólares para viajar? No tuve ningún problema, porque yo tengo los sistemas que hemos estructurado para que todo el que tenga capacidad contributiva para hacerlo lo haga. Porque con tarjeta está un poco más caro. Igual consumo con tarjeta de crédito. En este momento yo estoy con mi familia. Hoy es el último día del año. Te agradecería me dejes caminar tranquilo. ¿Puede ser el último día del año? Miren ustedes qué distinto es Echegaray respondiéndole a un periodista de Mañeto, que Mañeto y Aranda, su número 2, respondiéndole a un periodista del diario Crítica no hace mucho tiempo. Ahí lo sorprende el periodista, Mañeto lo ve, Aranda dice, salgan de acá, Mañeto pone cara de, ¿qué hacen ustedes acá? Lógico, no esperaba la nota. Y Aranda entonces la emprende a golpes contra el periodista de Crítica. Este es el significado del periodismo cuando trabaja en forma independiente y honesta. Y la reacción entonces es la de la brutalidad porque no hay otra. Esto fue un hecho bastante conocido y viene. Buena izquierda, ahora va a meter una entrada de izquierda bien potente. Lo que defiende la nación. Obligan a exportadores a pagar más por el impuesto a las ganancias. La medida afectará principalmente a las empresas cerealeras y las tabacaleras. En el gobierno dicen que buscan evitar maniobras de triangulación. ¿Qué es lo que hacen muchísimas empresas? No le venden el cereal a China directamente. Lo que hace la empresa se lo vende, son ellos mismos, por supuesto, a José González, primo de un integrante de la empresa, que a su vez ha hecho otra empresita que compra soja en Montevideo a un precio que la cerealera se la ofrece a 5 pesos. Entonces paga impuesto por 5 pesos porque es a este precio que vendió el cereal. Con lo cual, al Estado argentino, lo que le están dando es el impuesto de la venta que se hizo al intermediario. Por eso se llama triangulación. Y el único que pierde es el Estado. El único que pierde es el país. Este título que dice, obligan, la palabra obligan además, exigen en realidad. Y lo que están diciendo es reglamentar una cosa para que vos hagas lo que tenés que hacer. Han perdido todo pudor, todo rasgo de generosidad con la sociedad que integran, y son los famosos delincuentes de guantes blancos, que no sé ni por qué les adjudicamos guantes blancos,
cuando tienen las manos muy enchastradas. La Nación desafió a 678. Argentina no creció en el 2012, no va a crecer en el 2013, o va a crecer poquito, 1, 1,5, a lo mejor 2. Vamos a tener un clima mediocre desde el punto de vista económico, con bajo crecimiento. Es una economía del SAF. Una economía que crece 0. Discrepo con que Argentina va a crecer 4 o 5%. Mi pronóstico sería que Argentina no va a crecer. Falso. En 2013 la Argentina creció en promedio al 5,4%, al tiempo que en el segundo trimestre se alcanzó una tasa de 8,3%. Cartas de lectores en el diario La Nación. Idea para 678. Anteayer miraba el tedioso 678, que emitía opiniones editadas de economistas a quienes se pretendía desprestigiar. El programa 678 fue uno de los más fervientes impulsores de la ley de medios porque se decía se daría lugar a todas las voces. Háganlo, señores. Es lo que esperamos todos. 678 invitó en reiteradas oportunidades a Cavallo, Broda y otros que no aceptaron venir, a López Murphy y a Frigerio que sí vinieron, y a un sinfín de economistas, políticos y periodistas opositores que declinaron el convite. Seguiremos, si les parece, intentando. Caminantes, son tus huellas el camino. Y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, si no estelas en la mar. Otro día de mágicas. Notice. 1. Mundial para todos y todas. El anuncio de la adquisición por parte de la televisión pública de los derechos para la transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol. Son 64 en total, 32 serán transmitidos en directo, que tiene que ver con las transmisiones del Mundial que se podrán ver en alta calidad en HD. 2. Samba de mi esperanza. ¿Por qué no está en Cablevisión? Bienvenidos a Quiero mi monumento, el primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. Los participantes son Domingo Faustino Sarmiento y Facundo Quiroga. ¿Qué es un caudillo? Un caudillo es un líder popular que lucha junto a su pueblo para lograr algo. Sí, el caos y el atraso. No, yo luché por una constitución federal. Además, el señor Sarmiento, en su libro sobre mí, dice que los caudillos somos la expresión de una realidad popular. De una realidad primitiva y atrasada. Me aburro. 3. Una luz de esperanza. Frente a los problemas acaecidos en el suministro de luz, nosotros desde el Estado Nacional hemos tomado la definición de administrar los recursos derivados de los cargos específicos que forman parte de un fideicomiso a los efectos de que con la administración del Estado se ejecuten las obras. Se inician con 5 obras ahora, pero que se pretende hacerlo en forma rápida, sistemática y principalmente en los lugares de mayores problemas relativos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de invertir lo más rápidamente posible en los temas que tienen que ser la reparación del servicio. Desfasó la historia 678. Un bien colectivo. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, valores fiscales de propiedades importantes también están desfasados. Hemos hecho algunos cálculos, pueden ser 6, 7 u 8 veces, no es buena la referencia, dicho así, pero digo, 6, 7, 8 veces. Hace algún tiempo en ese lugar, entre los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe.
no puede cantar. Cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más acá a 678. Señores del panel, Barone, Beira, La Gallega, Russo, Latana, Moca, el otro, Dante el filósofo. Lo mismo de siempre últimamente. Hoy ustedes son las estrellas de este programa porque es sin invitados, es con paneles. Pues hoy o nunca. Yo creo que no voy a decir más de 2 o 3 palabras, así que arréglense. Mañana sí va a haber invitados, va a estar Eve de Bonafini. Mira. Y el jueves lo vamos a tener a Leandro Santoro de Los Irrompibles, de la Agrupación Radical, junto con Laura Penaca, que es legisladora porteña por el Frente para la Victoria. Así que váyanlo teniendo en cuenta. Si les parece. Sí. Sí. ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Vamos al primer informe? Dale. Perfecto, hoy sí estoy democrático. Vamos al primer informe. Sturzenegger, su procesamiento, Clarín, afines, cosas que pasan y cosas que no pasan. Lo vemos. Clarín y afines, siempre en contra de la gente. Se presentan como defensores del bienestar de la gente, ya que si no, nadie les llevaría el apunte. Pero la historia, como el ejemplo que vimos ayer en 678 a raíz del procesamiento de Sturzenegger por el megacanje, demuestra que Clarín y sus afines, al defender siempre los intereses de las corporaciones contrarios a los de las mayorías, son responsables directos de lo que se denomina inseguridad. Federico Sturzenegger, diputado electo del PRO y también quien era director del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, fue procesado por el megacanje. Era además presidente del Banco Central cuando tuvo lugar esta operación, el megacanje. El diputado del PRO fue procesado también 8 funcionarios del gabinete de Fernando de la Rúa en el año 2000. Recordemos que el 16 de mayo del 2001 firmaron el decreto de la Rúa y Cavallo que habilitó esta operación gigantesca que es una de las manchas más graves que hay en la historia económica argentina. Llegó Cavallo como ministro de Economía y Cavallo llamó a su amigo americano David Mulford para ordenar un megacanje. Lo que hizo Mulford es juntó a 7 bancos que eran ya tenían bonos argentinos, bonos que iban a quedar en default porque no se podían pagar. Los cambió por nuevos bonos, actualizó su valor, les dio mayor valor, mayores intereses, pero además de canjearle los bonos a los mismos bancos que lo tenían, le pagó 150 millones de dólares en comisiones por este trabajo de canjear los bonos. Es decir, canjeaban los bonos que tenían ellos mismos. Parece un negocio redondo, pero en realidad es una estafa redonda. La operación ha sido sumamente exitosa, una operación récord mundial de todos los tiempos. Efectivamente se ha lanzado el megacanje, es un alivio financiero, va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. ¿Cuánto aumentó por esta operación de megacanje la deuda? 56.000 millones de dólares. Bueno, gracias muchachos. Va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina y le va a dar la oportunidad al ministro de Economía Cavallo y al gobierno de tomar medidas para ya reorientar la economía en forma definitiva. El tema del canje yo estoy seguro que va a salir bien. Lentamente vamos dejando la recesión atrás. ¿Tienen alguna idea de cuánto puede llegar a crecer la economía si crece de aquí a fin de año? Sí, nosotros pensamos que en este momento están dadas las condiciones para empezar a revertir el ciclo. Estamos esperando que para fin de año estemos creciendo a tasas interanuales del 5%. Estamos esperando que para fin de año estemos creciendo a tasas interanuales del 5%. Esta mega estafa que terminó provocando, en definitiva, el estallido de noviembre, diciembre del 2001. Es decir, el tema del corralito, todos los bancos que no pagaron los depósitos y demás, tiene en realidad su origen en este megacanje. ¿Las medidas de Cavallo son buenas o malas? Lo que estamos haciendo es sosteniendo las expectativas. La gente sabe ahora que si hay devaluaciones adicionales, su rentabilidad va a estar protegida y eso debiera incentivarlos a invertir
e invertir es trabajo y trabajo es empleo. Su rentabilidad va a estar protegida y eso debiera incentivarlos a invertir, e invertir es trabajo y trabajo es empleo. Una operación financiera que apunta a despejar los nubarrones de la cesación de pagos que existían sobre la Argentina, la visión que tenían los banqueros internacionales sobre las posibilidades de la Argentina. Están bien encaminados, dijo el FMI. El FMI salió a apoyar las nuevas medidas de Cavallo. ¿Se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional? No, evidentemente, Mónica, no se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional. Un megacanje que realmente el resultado para la Argentina fue nefasto. Habría que ver una ley, por lo menos, como tienen los médicos, de mala praxis económica, ¿no? Habría que impulsar. La gran pregunta económica es si el 2001 va a ser finalmente el año del despegue. Va a ser finalmente el año del despegue. ¿El 2001 será mejor? ¿Usted cree que va a ser mejor? Sí, yo creo que va a ser mejor. Va a ser un buen año. Va a ser un buen año, bueno, por lo menos una nota positiva. Y en el año 2001... bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. ¿El 2001 será mejor? Yo creo que va a ser mejor. Va a ser un buen año. Vos decías, el periodismo ayudó. Sin los grandes medios, sin los medios concentrados, esto no hubiese sido posible. Cuando usted lo llama a Cavallo en marzo de 2001... Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Usted sabe que los romanos tenían dos cónsules, como dos presidentes. La Argentina normalmente ha tenido un presidente y un ministro de Economía. Piensen en Alfonsín Surruil, Menem Cavallo, hasta Videla Martínez de Hoz. Por eso hacemos el televoto esta noche, preguntándoles a ustedes, va a estar la placa ahí, ¿quién debería ser ministro de Economía? ¿Usted cree que Machinea es nomás, si se va a quedar y debe quedarse, López Murphy o Cavallo? El televoto, que fue bastante categórico, Cavallo 70%. La expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. Machinea 21, López Murphy 9. Cavallo es como el médico que le va a poner la inyección que duele. Entonces, cuanto más le duele a uno, dice, bueno, que venga, ¿no? No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. El destino ha querido concentrar en un hombre lo que suponemos va a ser la clave de la salida de la recesión en la Argentina. Clave quiere decir llave. ¿Tendrá Cavallo la llave? Bueno, sabe que hay mucha expectativa de esta noche. Ajá. No nos va a defraudar, ¿no? No, no. Empieza nuestro encuentro semanal con la verdad. No nos va a defraudar, ¿no? No, no. Tipos que realmente, pues, este tipo no puede hablar más directamente. El común de la gente olvida las barbaridades que hicieron. A la hora de definir posicionamientos, mucho menos sutil es este editorial de La Nación de ayer. La recurrente manía del igualitarismo. Más allá de las buenas intenciones, en las sociedades abiertas redistribuir ingresos es contraproducente, incluso para los más necesitados. La denominada justicia social significa quitarles a unos lo que les pertenece para entregarlo a quienes no les pertenece. Es lo que el decimonónico Frédéric Bastiat ajustadamente llama robo legal. Esa manía que tienen de que las cosas sean iguales. El mundo no es así. Entonces la desigualdad, que después explica las diferentes posiciones de poder, le permite a los que más tienen hacer lo que quieran para tener más, y a los que menos tienen estar completamente atados de pies y manos para mejorar un poquitito su vida. Y en la misma portada del diario, La Nación defiende sin tapujos la estafa al fisco a efectos de defender intereses sectoriales. Obligan a exportadores a pagar más por el impuesto a las ganancias. La medida afectará principalmente a las empresas cerealeras y las tabacaleras. En el gobierno dicen que buscan evitar maniobras de triangulación. ¿Qué es lo que hacen muchísimas empresas? No le venden el cereal a China directamente. Lo que hace la empresa se lo vende, son ellos mismos, por supuesto, a José González, primo de un integrante de la empresa, que a su vez ha hecho otra empresita que compra soja en Montevideo a un precio que la cerealera se la ofrece a 5 pesos. Entonces paga impuesto por 5 pesos porque es a este precio que vendió el cereal. Con lo cual, al Estado argentino, lo que le están dando es el impuesto
de la venta que se hizo al intermediario. Por eso se llama triangulación. Y el único que pierde es el Estado. El único que pierde es el país. Este título que dice, obligan, la palabra obligan además, exigen en realidad. Y lo que están diciendo es reglamentar una cosa para que vos hagas lo que tenés que hacer. Han perdido todo pudor, todo rasgo de generosidad con la sociedad que integran, y son los famosos delincuentes de guantes blancos, que no sé ni por qué les adjudicamos guantes blancos cuando tienen las manos muy enchastradas. Muy bien, a ver, Rosso se quejaba de que había mucha información. ¿Qué empezamos por mí? Por otra persona. No, bueno, el informe tenía muchas puntas. Puedo empezar por algunas. Yo recordaba recién, lo vemos porque lo comentábamos acá mientras lo veíamos, a Patricia Bullrich. ¿Cuántas veces la vimos? 30, 40 veces. Sí, lo menos. Y sin embargo, siempre hay algún eco que se puede rescatar, ¿no? El tono con el que ella, hoy me llamó la atención el tono con el que ella decía sobre el ajuste del 13% a los jubilados. Tenemos que tomar esta medida durísima, le decía Mirta Legrand, ¿no? Y a mí me hacía acordar todas las repercusiones que tuvo el megacanje en la Argentina, lo que estuvimos mostrando ahora, a lo que podemos ver todos los días en los medios europeos en relación a las medidas que toma la Troika y que van en el mismo sentido que el megacanje. Por un lado, el megacanje fue una operación financiera completamente desconectada de la economía real. En aquel momento, en el 2000, no teníamos la más pálida idea de lo que significaba la economía real. No pensábamos en cosas tangibles, porque esta gente nos había acostumbrado a manejar esos términos que no podíamos ni siquiera conceptualizar. El ciudadano común nunca terminó de entender qué era un megacanje o que esos préstamos que nos daba el Fondo Monetario no era dinero. Eran numeritos que cambiaban en computadoras, pero nunca era dinero. Entonces, lo que decía Patricia Bullrich es durísimo, pero lo tenemos que hacer. El neoliberalismo, el pensamiento único, siempre se caracterizó y se sigue caracterizando en el mundo por hacer creer que lo impopular es lo único posible y que hay que tener el coraje, porque nunca tienen coraje para hacer algo popular, algo revolucionario, algo que transforme la realidad para la mayoría de la gente. El coraje hay que tenerlo para tomar medidas que hagan sufrir a la mayoría de la gente para quedarse con la renta concentrada. Por eso hablan de cuando se pague la fiesta. O sea, claro. Esto es como una fiesta que en algún momento se paga. Y están esperando el fin de fiesta. Bueno, ahí Grondona también hablaba de la inyección que duele, que la venía a dar. Claro, era todo un universo donde las cosas duelen, son duras, pero son inevitables, no hay otra alternativa. A mí se me ocurría otra metáfora que estaba cerca de donde se ponen las inyecciones con Cavallo, pero mejor dejémosla. Sí. ¿Mosca qué dice? Sí, a mí de todo lo que vi, que todo tiene su miga, lo más interesante es la editorial del diario La Nación, porque La Nación debe ser uno de los órganos periodísticos más iguales a sí mismo a lo largo de las décadas y más de un siglo, ¿no? Porque esta idea de que la redistribución es negativa, inclusive para los que se benefician con la redistribución, es una idea que fue, de alguna manera, cíclicamente reaparece, pero fue superada brutalmente, no por el socialismo, por el capitalismo. Si el capitalismo europeo sobrevivió después de la Segunda Guerra, fue porque una clase dirigente, digamos así, lúcida, entendió que sin redistribución, sin cambiar el respeto por la propiedad privada, que es un respeto para el que no tiene propiedades, respetar la propiedad privada es un costo. ¿A cambio de qué? A cambio de seguridad social, de un bienestar básico, digamos. Ese fue, en los anales del capitalismo, es la mejor historia del capitalismo. La nación va atrás del estado de bienestar. La nación atrás también está yendo Europa. La Europa de hoy está yendo atrás. Es decir, la idea de que el que tiene, tiene y el que no tiene, no tiene. Hay una especie de don natural, de don divino, que hace que pobres habrá siempre, como solía repetir bíblicamente Carlos Menem. Esa es la peor idea que puede circular. Es la idea más antisocial, más disolvente de cualquier unidad política nacional. Es una idea que pocos se atreven a decir, que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Y hay que agradecer que La Nación
un bastión del pensamiento conservador, se atreva a decirlo porque eso ilumina mucho de lo que se está discutiendo subrepticiamente, de lo que no quieren decir otros, pero la Nación sí se anima a decir. ¿Nora? Sí, a mí me parece que coincido con Edgardo que ese editorial de La Nación es esclarecedor en ese punto, pero me parece que también es esclarecedor en otro punto, en cómo nosotros a veces miramos o desde el lugar que con todos los matices que podemos tener nos paramos frente a lo que sucede, creemos que pueden llegar a, digamos, que no lo hacen deliberadamente la crueldad con la que manifiestan determinadas cosas. Digamos, como que sentirían culpa o que son errores del sistema las consecuencias sociales de la aplicación de determinados modelos. Me parece que ese editorial muestra a las claras que no es ningún error, no hay ninguna culpa en la consideración maltusiana que tienen de la sociedad. Tienen que sobrevivir los más aptos y los otros, bueno, lamentablemente no tienen las condiciones, no supieron lograr los medios necesarios para estar a la altura de las exigencias de la sobrevivencia que ellos consideran que se debe tener. Entonces, me parece que ahí es donde a veces creemos que son erradas las políticas. No, no son erradas, las hacen desde esa concepción. Para ellos eso está bien. Que haya una marginalidad social extrema no es una deficiencia del modelo, debe ser así. Ahora, algo interesante era lo de Leuco, cuando le pregunta, ¿y se puede vivir sin el FMI? Y él dice que no. Y la encuesta, más allá de que fuera en hora clave, yo recuerdo en esa época, todos recordarán que efectivamente la mayoría de la gente quería que volviese Cavallo. Y había, diría, casi un clamor popular, porque era el que iba a venir a resolver. Y, bueno, digo, finalmente en las elecciones de 2003 gana Menem también, digo, la primera vuelta. Así que, digo, pensaba cómo a veces, nosotros siempre hacemos énfasis, me parece bien, en esto de, bueno, necesitamos un gobierno que sea representativo de los intereses y los deseos del pueblo. Ahora, a veces también se da que los representantes toman decisiones que el pueblo no esperaba, que el pueblo luego acompaña. Pienso obviamente en el caso de Kirchner, digamos, y algunas transformaciones que generaron, por ejemplo, que uno se dé cuenta que no era necesario que estuviera el FMI, ¿no? Y que entonces, digo, no había una enorme presión social en ese sentido. En realidad son medidas que toma un gobierno y luego después sí son acompañadas mayoritariamente. O sea que ahí a veces se invierte un poco esa ecuación. Ahora, volviendo a Sturzenegger, yo hoy veía, Sturzenegger fue jefe de economía de YPF entre los años 95 y 98. En esos años, él se dedicó a prepararla, a hacerla bosta, para que después llegara a Repsol en el 99. La agarra con 66 pozos funcionando y la deja con 22 pozos funcionando en 3 años. La agarra con el 40% de acciones de privados, la deja con 70 y pico de accionarios privados. Y ese también es Sturzenegger. Hacen una gran extracción de algunos de estos pozos, de los pocos pozos, hacen una extracción enorme de petróleo para exportarla, con lo cual la dejaron de la peor manera. Y este hombre también, bueno, después, como decían, creo que lo decía el otro día acá Bernal, fue consultor del Fondo Monetario, su tipo contratado por o sea, su empresa como consultor para el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Ahora, yo pensaba... a ver, un socio de Boca, vos que sos de Boca, José Orlando, ¿votaría para presidente de Boca a un hincha de River? Sabés que no, tengo que responder lo obvio. Porque lo acaban de votar para ser diputado nacional de este país, no de otro país. Bueno, pero son los mismos que quieren eso. Perdón. Sí, no, seguí. El tema es que lo hemos planteado, Moca sabe de esto también, más tal vez. La idea es si culturalmente este país que ha caído en un colapso fenomenal, histórico, en el 2001, a raíz de todo eso, ese castigo que recibimos todos, y algunos privilegiados tal vez no, nos sirve para que la memoria reproduzca, por lo menos culturalmente, una autodefensa, un antídoto cultural. Yo no quiero culpar a nadie, a las personas, pero incluso me pongo a veces en el lugar del receptor. Estoy pensando en aquella época, yo traigo ese recuerdo porque lo viví muy dolorosamente, porque trabajaba en una radio y veía que por los micrófonos pasaban todos estos economistas que querían la dolarización, etcétera, y a la vez que daban cifras mastodónticas.
que este es un tema que los comunicadores deberíamos, no me gusta la palabra comunicadores, que los que tenemos relación vincular con la gente a través de los medios, tenemos que saber qué son 40.000 millones de dólares, usando la cifra que se manejaba ahí, ahora hay más cuantiosas, para un trabajador que va en un tren, en un colectivo, y que el manejo de dinero que en toda su vida ha hecho y ha tenido junto, habrá sido 10.000 pesos, o 20.000 pesos, o 50.000 pesos. Es imposible de dimensionar. Los economistas, los economólogos, los expertos del consenso de Washington que desfilaban por todos los medios argentinos, ante la quiesencia periodística de los medios argentinos, que estaban también embebidos de esa política, daban cifras permanentemente del Banco Mundial, de todo lo que el crecimiento, en dólares, siempre en cifras. Y yo pensaba, ¿cómo puede alguien, desde su insignificancia de ciudadano, que la tenemos todos nosotros, entender eso macro? Nos metieron un lenguaje difícil de interpretar. Es muy difícil de interpretar la contextualización. Una vez yo decía, ¿por qué no comparamos cuánto un millonario tiene de estos de la lista Forbes, que tienen 50.000 millones de dólares de fortuna? ¿Qué significa en Bolivia 50.000 millones de dólares? ¿Qué significan en Uruguay 50.000 millones de dólares? ¿Qué significan en un país de pobreza africano? ¿Qué significa? Porque si no, no tenemos idea. Y yo creo que hay que cambiar, hay que transformar ese lenguaje especializado de los economistas, incluso de los funcionarios, y traslucirlo al contexto terrestre. Sí, yo quería retomar una cosa que está circulando, pero que Dante le ponía palabras, es el tema del pueblo y el tema de los representantes del pueblo, ¿no? Porque en estos años hemos vivido una experiencia que se ha dado en llamar nacional popular, como una apelación a una presencia, digamos, permanente, esencial, que es la del pueblo argentino. El pueblo en realidad es una construcción política, es decir, en Europa hay una discusión abierta sobre que hace falta un pueblo. Porque un pueblo no es solamente una mayoría. La mayoría electoral cumple formalmente las funciones del pueblo, es decir, no hay forma de detectar dónde está el pueblo que no sea una mayoría electoral. Sin embargo, la mayoría electoral es un momento, un fragmento de la historia. Y lo que me parece que a mí que ha pasado en estos años es que ha habido un proceso de recuperación de memoria colectiva, de instancia de nación, que no es una cosa que está ahí y que hay que interpretar. Es una cosa que el político, cuando tiene estatura, cuando tiene capacidad, cuando tiene intuición del proceso político que está dirigiendo, que está conduciendo, puede llegar a crear con la palabra, puede llegar a crear con la acción política. Entonces a mí me parece que estoy haciendo una simplificación extrema, pero me parece que el tema que tira Dante es un tema que sería bueno volver, porque hay cierta autopercepción de la gente que apoya este proceso político, de que está el pueblo ahí y nosotros lo que tenemos que hacer es lo que quiere el pueblo que hagamos. En realidad, ese pueblo, si uno toma la cuestión aritmética mayoritaria, ese pueblo, como también decía Dante, quería que Cavallo fuera ministro de Economía. Entonces, a mí me parece que hay... una cosa es el pueblo votando, una cosa es el pueblo mirando televisión y otra cosa es el pueblo repensando su historia, reconstruyendo su memoria a partir de liderazgos que posibilitan, permiten y impulsan eso. Cambiamos de tema porque volvió un artefacto que inventó este programa 678, que es el influenciómetro. Ha vuelto y vamos a ver qué trae. La vuelta del influenciómetro. Intuíamos lo imperioso de este regreso, y vaya si lo era. ¿Está al tanto del procesamiento judicial de Federico Sturzenegger, diputado del PRO? No. Mauricio Macri le quiso comprar las fotos. ¿Estabas al tanto de esta noticia? No estaba al tanto. ¿No estabas al tanto de que Mauricio Macri quiso comprar fotos? No, ni idea. Estoy al tanto de Echegaray. ¿Qué sabes de Echegaray? No, de Echegaray que le pegaron a unos periodistas de TN. Y Echegaray mucho parece que no lo vio justo el combate, no sé bien cómo fue, pero fue medio raro todo también. ¿Solés leer los diarios? Sí. ¿Qué diarios lees?
Clarín, por internet, en La Nación. Como vemos, en este redebut, el Influ se ocupa de 3 hechos de los últimos días. El procesamiento de Sturzenegger, el intento de Macri de comprarle a un fotógrafo material que lo dejaba mal parado y el viaje de 2 días de Echegaray a Río. Solo este último hecho tuvo desmesurado, distorsionado y lisa y llanamente falaz tratamiento. Federico Sturzenegger, diputado electo del PRO, fue procesado por el mega canje. El jefe de gobierno Mauricio Macri regresó el fin de semana después de declarar la emergencia aquí en la ciudad de Buenos Aires a Bariloche y en el aeropuerto de esa ciudad rionegrina fue abordado por un fotógrafo que le tomó esta imagen. El fotógrafo dijo que Macri quiso comprarle la foto. Me empieza a preguntar quién me había mandado, para qué trabajaba, y ahí me dice, bueno, vamos a hablar más tranquilos. Nos vamos a hablar al baño del aeropuerto, y en el baño del aeropuerto él sigue haciendo hincapié en esta cuestión de nada, de cuánto era esa foto, cuánto me pagaba un diario por esa foto. Me dice, es lo mismo que yo te pague la foto a que te la pague un diario. Echegaray polémico, ¿por qué? $1.000 por cabeza para el festejo de la cena de Año Nuevo. La cena de Año Nuevo para 4 lugares, $3.960, con comida carísima. $990 el cubierto. Claro. El restaurante, porque yo estaba cenando en el mismo restaurante que estaba Echegaray. 3 mesas más allá estaba Echegaray. Este es el restaurante. Ese es Echegaray. Trajimos el primer plano y este es el restaurante por el que supuestamente Echegaray y yo por mi lado pagamos $990. Vasos de plástico, como puede apreciar. Mire el mantel, mire la forma de la mesa. Hablaron de $990 el cubierto, $990 ese lugar. El menú, y mucho más que el menú, la silla que ellos cuidan durante toda la noche. Esa cena cuesta $130. ¿Sabías que Federico Sturzenegger, diputado del PRO, está procesado? No, no sabía, eso no sabía, y yo soy del PRO. ¿De Macri y de Sturzenegger no te enteraste? No, la verdad no me enteré nada, eso sí que no me enteré. ¿De qué te enteraste últimamente? De Echegaray, el discurso que dio, que fue vergonzoso. Él nos prohíbe a nosotros que no compremos dólares, que veraneemos acá, y él compra y se va allá y gasta en la cena $950 por persona y $1.000 la noche. Entonces me parece una barbaridad lo que este tipo está haciendo, no lo puedo ni ver yo. ¿A través de qué diarios te informás? ¿Qué medios lees? Clarín, a través de Clarín. Es el mejor diario para mí. ¿Estás enterado del procesamiento del diputado del PRO Federico Sturzenegger por la causa de megacanje? No. ¿Estás enterado que Mauricio Macri quiso comprarle a un fotógrafo fotografías que le tomaron en el aeropuerto de Bariloche? No, tampoco. ¿De las vacaciones de Echegaray no estás enterado tampoco? Vi algo en TN, pero muy por arriba, tampoco. Sé que estuvo en Brasil y pagó, creo que, no me acuerdo si era $20.000 un pasaje, creo que era una cosa así, pero no. ¿Por qué crees que estás enterado de las vacaciones de Echegaray y no estás enterado de la noticia de Mauricio Macri y las fotografías y el procesamiento de Sturzenegger? Conviene mucho más hoy seguir desprestigiando la imagen del gobierno que quizás la de prestigiar la de Mauricio Macri. Claramente le están apuntando más al gobierno, al oficialismo. Del procesamiento de Sturzenegger y de las fotografías de Macri no estabas enterado. No estoy enterado, pero bueno, ahora que me lo comentás, seguramente cuando llegue me voy a poner a buscar un poco de información. ¿Lo vas a buscar en Clarín? No, porque no creo que lo encuentre. ¿Se enteró del procesamiento de Federico Sturzenegger, diputado del PRO? No. ¿Se enteró que Mauricio Macri quiso pagarle a un fotógrafo para que no se publicara una fotografía suya? No, porque no creo que haya hecho eso. ¿Se enteró de las vacaciones de Echegaray? Sí. ¿Y dónde sacó los dólares? Pero él se fue al restaurante más caro, al hotel más caro y se fue con los dólares. ¿De Echegaray está enterada entonces? Sí, yo como todos. No soy yo sola, todos. ¿Está al tanto del procesamiento del diputado del PRO, Federico Sturzenegger? No, absolutamente para nada. ¿Usted es una persona que se informa habitualmente? Es difícil encontrar información fidedigna en los medios, entonces no se puede afirmar nada hasta tener mucha información y mucha claridad. Realmente desearía que los medios de comunicación, antes de manipular a veces a la gente, de alterarnos o de sacar primicias, trabajen por el bien común.
¿Usted está al tanto que Mauricio Macri quiso pagarle a un fotógrafo por fotos que el fotógrafo le sacó a él en el aeropuerto de Bariloche cuando volvía a sus vacaciones? No, para nada. ¿La situación de Echegaray la conoce? Sí. ¿Qué pasó con Echegaray? Estuvo allá en Brasil y que gastó mucho en dólares y parecería que se enojó un poquito con los periodistas, no es la manera. ¿Sabías que Federico Sturzenegger, diputado del PRO, está procesado por la causa de megacanje? Escuché algo el otro día, pero no conozco el tema puntualmente, pero sí sé. ¿Estás enterado que Mauricio Macri, al volver a sus vacaciones en Villa Langostura, quiso pagarle a un fotógrafo para que no publicara sus fotos en el aeropuerto? No, tampoco no tengo la más mínima idea, no sabía. ¿Por qué crees que no estás enterado de esta noticia? No sé, quizás porque no se divulgó lo suficiente, ¿no? O sea, quizás vieron la forma de que no saliera a la luz tanto. Está muy clara la posición de los medios, digamos. Sabemos muy bien quién corresponde a quién y quién responde a los intereses de quién. Básicamente por eso. Lo bueno, por lo menos dentro de todo esto, es que sabemos, si bien no me agrada tanto que no se divulguen determinadas noticias, sabemos perfectamente qué podemos esperar de quién y a quién responde quién. Lo bueno es que eso está claro, por lo menos. El regreso del influenciómetro era imprescindible y se lo dedicamos al maestro Ramonet. Hoy la información nos oculta la información. Se difunde una información que nos impide acceder a la buena información. Es lo que yo llamo la censura democrática. Muy bien. A ver, Nora. Vos si tenés que comprar una foto a un fotógrafo, como le pasó a Macri, ¿vos no le ofrecerías más que el diario y no la misma plata? No se me ocurriría. Es un cartonero. A Nora le vas a preguntar una cosa. Nora no se le pasa por la cabeza una cosa inmoral como esa. Claro, le voy a preguntar al filósofo. El doble, por lo menos. Hay que ofrecerle más, Macri. Si estás haciendo trampa, una trampa es más cara. El señor no hizo plata ofreciendo lo que debía. Claro, se ve que O hizo plata recibiendo. Bueno, esa anécdota yo diría que no es lo sustancial. Discúlpenme, no es lo sustancial. Lo sustancial es que, de todos modos, la foto no salió en los medios. No sé si están de acuerdo. Porque no podemos, en base a esa entrevista, a ese fotógrafo que no sabemos quién es, cuál es su condición, por qué estaba ahí, nosotros emitir un juicio de valor sobre esa escena. ¿Por qué no? Se necesitan más pruebas para ser periodista y para que eso no que Macri estuviera ahí, sino lo del fotógrafo, que le ofrecieron dinero, que le ofrecieron... Es un tema, así como nosotros digamos, ratificamos cosas que se tienen que ver, pensemos en eso también, que es una debilidad del informe, que sirve para testimoniar que aún en la debilidad los grandes medios no lo reprodujeron. Eso es nada más que se lo... Sí, no me lo imagino a Macri llegando del avión y diciéndole al chico, ven y acompáñame al baño, que tenemos que charlar. Yo sí me lo imagino perfectamente. Bueno, no sé, yo a mí... Pero no se trata de cuestiones de imaginación. Volviendo al informe... Perdón, pero yo le había dado la palabra a Nora. Perdón. Ahora vamos. No, me parece que en una primera reacción es que uno se siente desalentado frente al poder evidentemente manifiesto que tiene lo que nosotros venimos hablando acá desde hace años, que es el tema del poder de fijar agenda. Y ese fijar agenda es no solo sobre qué temas, sino que evidentemente es qué se cree y qué se argumenta y cómo mucha gente repite textual, sin ningún tipo de crítica o de cuestionamiento crítico, de pensar, ¿será verdad? ¿Puede ser tan así? Eso ni siquiera está planteado. Me parece, dentro de ese panorama que a uno lo desalienta, me parece lo más interesante el testimonio de ese último chico que dice, bueno, hoy en día sabemos quién dice cada cosa desde el lugar que lo dice cada uno. Eso es lo más claro que uno puede tener. Ahora, ¿cómo siguen fijando agenda y el poder que siguen teniendo? Esto evidentemente es así y es insoslayable. ¿Cómo se hace para contrarrestar eso? Y bueno, creo que este programa es un granito de arena en eso y hay muchas otras voces. No solo este programa ni Víctor Hugo Morales. Me parece que a lo largo de estos años sí hay muchos otros y que si uno quiere puede comparar y a partir de esa comparación formarse criterio. También es cierto que esos medios reflejan lo que mucha gente quiere escuchar.
¿no? Y esto es así. Perdón, ahora me toca a mí. Perdón, Rusa, perdón. No, lo que yo pensaba es que, es cierto, es desalentador, pero la verdad, si esto no saliera de la manera en que sale y que lo vemos, no hubiese pasado lo que pasó con Cavallo, por ejemplo, y a lo que vos te referías en el informe anterior, porque el pensamiento único rellenaba todo lo que había y no se sabía ni siquiera que había corrientes económicas heterodoxas. Durante 15 años no lo teníamos presente. No existía nadie en la televisión que hablara desde un lugar que no fuera el pensamiento único. Bueno, Grondona dijo una frase impresionante: vamos a tener un encuentro semanal con la verdad. Sí. Claro, cuando el negocio de los medios comerciales siempre ha sido no buscar algo de la verdad para ofrecérsela a sus audiencias, esto es de Pascual Serrano, sino por el contrario, buscar mucha audiencia, y por eso el fraude del rating, para ofrecérsela a sus anunciantes. Ese es el negocio de la televisión comercial. Pero a mí lo que me conmueve y siempre me ha parecido, a pesar de que si tuviéramos un mano a mano con cualquiera de estas personas seguramente discutiríamos mucho, pero me impresiona cómo hay tantos sectores que son inducidos por los medios de comunicación a actuar contra sí mismos, ¿no? Porque a mucha de esta gente se la volverían a llevar puesta en 15 minutos. Y lo que más pega del informe de Echegaray, por lo que hemos visto, es el tema ese de que pagó $1000 el cubierto. Ahora, todos los periodistas de TN y del diario Clarín que han repetido ese dato, hablábamos, Asiaín decía ayer, no existe la mala praxis económica, tampoco existe la mala praxis periodística, pero en la conciencia de cualquier buena persona que trabaja en un medio de comunicación y difunde una infamia que sabe que después le puede acarrear a esa otra persona, porque están buscando violencia, evidentemente, están buscando violencia a través de estos datos falsos, están buscando irritación y violencia. Realmente a mí me sorprende que haya tanta mala gente junta, porque lo tienen que saber. Todos esos que repiten los datos falsos a esta altura ya saben que están mintiendo. Sí. Y eso es ser mala gente. Y por otro lado, una sola cosa, entre las cosas que no se ven, que no lo quería dejar pasar, se está viendo muchísimo en los medios, porque está en la agenda de todos los medios, el tema del Colegio Guido Hispano, que son 350, 400 pibes a los que han estafado, los padres los han estafado, es un colegio privado, están todas las cámaras ahí, todos los medios ahí, pero hay 15.000 pibes de las escuelas públicas porteñas que siguen sin vacantes. Y eso también está afuera de la agenda mediática. Es eso de la información, lo que decía Ramón. Estás diciendo el ejemplo. Yo estaba pensando... Perdón que tenía por acá, Barón, porque no, sí. Necesito repartir un poco. Era Palma y después Moca. Ahora, de chiquitito, una de las señoras decía finalmente que era difícil informarse, y es lo que decías vos en realidad. Cómo uno no le puede exigir a cualquiera que esté laburando 10, 12 horas y que no se dedique a esto, a que llegue a la casa y que empiece a hacer una evaluación, ¿sí? Un promedio de todas las miradas de todos los diarios, por más que sepa desde qué lugar habla cada uno, o que genere espacios alternativos de información, que construya información desde ahí. Eso es muy difícil y tampoco creo que sea exigible al ciudadano de a pie. Digo, no tengo ninguna solución, planteo... No, claro, uno también siente que hicimos mal, qué dejamos de hacer, qué se puede hacer, Moca. No, a mí me impresiona la creencia, ¿no? La creencia. Yo no sé mucho de esto, pero creo que Echegaray pagó $20.000 por un viaje. Y en el tema de la creencia nosotros tendemos con razón a poner el foco principal donde se ha puesto en este proceso político, que es en el de los medios hegemónicos y su capacidad de conformación de una verdad, entre comillas. Pero es evidente que para que haya creencia en esas noticias, por algo uno mira TN y no cree lo que ve en TN, y hay otras personas que creen lo que ven en TN. Yo creo que es una larga historia este asunto de la creencia y de la capacidad manipulatoria de los medios, que en realidad no surge solamente de los medios, sino que surge de una relación entre la palabra de los medios y la palabra política. Este país, de los 80, recuperada la democracia, entre el 86 y el 89, se produce una crisis de la palabra política, se produce una crisis en la creencia, en los liderazgos de decir las cosas tal como son,
¿no? Y después en los 90 es el paroxismo de eso con la magia, el pensamiento mágico de que poniendo una equivalencia a un peso o un dólar y vendiendo todo el patrimonio nacional íbamos a formar parte del primer mundo. Pero ¿por qué pueden creerse semejantes brutalidades? Porque hay, esto que decía Dante es ilustrativo en el sentido de que el problema no es la persona que llega a la casa y a la noche ve un noticiero. El problema es qué hace esa persona durante el día. El problema es qué vida sindical, qué vida política, qué vida de agrupación, de debate público, que en otras décadas el país tenía otras prácticas y hoy se recuperan dolorosa y laboriosamente, porque a veces nosotros decimos la juventud volvió a la política y lo decimos con una mezcla de registro real de las cosas y un poco de deseo de que ese regreso sea a un nivel más alto, digamos. Pero es evidente que el neoliberalismo local y mundialmente significa un vaciamiento de la fe en la palabra política, que en definitiva es la fe en la palabra que nos convoca a todos, no de un dueño de un medio de comunicación que nos dice cómo es la verdad, sino de todos los que participamos en una experiencia que nos acerca de un modo relativo a la verdad. Me parece que por ahí el problema no es solamente los medios, sino el problema es la política en relación a los medios, la recuperación de la política en relación a los medios, que lo que vivimos en estos años es histórico, pero que está lejos de ser una situación ideal. No puede haber una situación ideal. Quería agregar esto nada más. Vos hablaste de creencia. ¿Puedo hablar un minuto? Sí. O segundos. Decime, la creencia que vos decís tiene que ver, porque yo estoy pensando también en el receptor, porque todos somos receptores. Uno cree en el médico, para usar una práctica corriente. En general cree en el médico. Creen, por lo menos básicamente, en el médico. En el caso de los medios, la idea de que, nunca voy a olvidar la frase de Borges que se hizo muy popular, que decía, lo dijo la radio. ¿Quién es la radio? ¿No es cierto? Si eso lo asociás a que el público, nosotros, los ciudadanos, tenemos confianza en los medios, se ha establecido una relación entre los medios de comunicación desde hace cientos de años, de que el medio tiene con qué informarte y decirte algo. No estás pensando en algo escabroso sobre un medio. Esto sucede a raíz de la ley de medios, toda esta revelación. Y esto es nuevo. Yo no lo conocí nunca eso. Y nadie puede desmentirme porque yo soy testigo como tantos periodistas que hoy tienen 70 años. Jamás sucedió esto. Los medios eran los medios. Podían hacer alguna mentira o alterar algo como La Nación, que vos dijiste que mantuvo todo eso. Pero no se cuestionaba eso. Entonces, el receptor, que tiene esa larga tradición de escucha y de lectura de los medios, cree más en la suspicacia. Esto es casi te diría subjetivo lo que voy a decir. Cree más en la suspicacia, en la sospecha, en la conspiración que en la verdad. Porque lo hace más inteligente la suspicacia. La creencia te hace más inocente. Si a mí me preguntaran y yo fuera totalmente, vengo de otro lugar, y me dan la información de Echegaray y la conferencia incluso de prensa, esto que ocurrió, yo no podría decir, no, tiene razón el señor Echegaray, porque quedaría como un pelotudo. Yo lo que diría, y sí, lo que diría esa señora que pareció que era, digamos, sagaz frente a los medios, pero que terminó concediendo de que la culpa la tenía Echegaray. Hay cosas que son así. Ahora, un gobierno no puede ceder ante eso. Bueno, la ley de medios pretendió, y termino con esto, la ley de medios pretendió pluralizar las voces y evitar la hegemonía. ¿Dónde está la ley de medios? Ahora vamos a hablar. Ahora te muestro dónde está la ley de medios. Vamos a ver qué hace Clarín con el ordenamiento de la grilla de los canales. Se hace a la colita. ¿Lo vemos? Samba de mi esperanza. El cable hegemónico Cablevisión del grupo Clarín sigue sin subir a su señal analógica el canal Paca Paca pese a fallos judiciales que le ordenan hacerlo. Cuando se habla del rol fundamental de la educación, y vaya si lo es, no debe soslayarse los dibujitos animados con los que los chicos comienzan a formarse. Y en Cablevisión no está Paca Paca y por ende no está Samba.
Veamos este tramo del capítulo de esta mañana. Bienvenidos a Quiero mi monumento, el primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. ¡Oh! En esta ocasión, los participantes son Domingo Faustino Sarmiento y Facundo Quiroga. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Qué es un caudillo? ¡Quiero mi monumento! Los caudillos son bárbaros, monstruos terribles, animales, bestias salvajes sedientas de sangre, un obstáculo para la civilización. Bueno, ¿qué tiene para decir la tribuna? ¡Incorrecto! Facundo Quiroga, ¿sabe la respuesta? ¿Quiere su monumento? Bueno, un caudillo es un líder popular que lucha junto a su pueblo para lograr algo. Sí, el caos y el atraso. No, yo luché por una constitución federal. Además, el señor Sarmiento, en su libro sobre mí, dice que los caudillos somos la expresión de una realidad popular. De una realidad primitiva y atrasada. Me aburro. Bueno. ¿Qué tiene para decir la tribuna? ¡Correcto! El monumento de hoy es para Facundo Quiroga. Odio a los caudillos. También hubo un concurso que se llama Quiero mi monumento, que esta vez estuvieron Facundo Quiroga y Sarmiento. Ajá. Al final ganó Facundo Quiroga. Total, Sarmiento tiene un montón de monumentos, ¿no? Igual, los monumentos que más me gustan son los tuyos, Belgrano. Oh, ¿en serio? Sí, pero que no se entere San Martín. Bueno, nos quedamos todos un poco impresionados. O sea, pero es interesante la discusión acerca, digamos, de un Estado neutral o, digamos, de si el Estado tiene que comprometerse con algún tipo de ideal de buena vida o con algún tipo de, por ejemplo, visión acerca de la historia. Insisto, más allá de la posición que uno tenga en este supuesto debate, digo. Esto lo medio un poco maniqueo, ¿no? Por eso, digo, el mejor argumento a favor de esto es que nos han enseñado la historia exactamente al contrario. Pero sospecho que ni la historia enseñada al contrario, ni esta caricatura educa a un chico en la complejidad y en la dialéctica de lo que fue la historia argentina, ¿no? Es decir, es un extracto. Yo no creo que haya que defenestrarlo a Sarmiento para comprender profundamente la historia de los caudillos. Sí, creo habría que ver qué pasa, digo, porque claro, yo hablo del informe. Habría que ver. Pero la parte que vimos del informe, incluida la entrega del triunfo del monumento, toda, incluso la estética de resolver un problema histórico otorgando un ganador como un concurso de televisión, me parece que no está bien eso, está mal, digamos. Sí, no, yo coincido, la verdad. Me parece que la complejidad de una figura como Sarmiento va mucho más allá de esta competencia entre un caudillo federal y un hombre que consideraba la barbarie a los caudillos federales. Me parece que no es eso, haciendo la antítesis de lo que nos enseñaron, la forma de aprender realmente lo que sucedió y cuál fue el rol protagónico de determinados hombres en la historia argentina, ¿no? En el contexto, además. De todas maneras, me gustaría ver... Igual, no, por eso el tema es que tiene que estar en la grilla y lo tenemos que ver. No, eso está fuera de discusión. Y además, ese era el tema. Es cierto que lo que vos marcás, que al no ver la continuidad, la película, este juicio queda también... digamos, parcializado. Claro. Pero es cierto que ahí aparece una cosa que... Bueno, en realidad, el fallo que va a dar la sociedad, uno piensa, no lo sé, no puedo saberlo, pero hablo en todo caso en mi caso personal. Yo fui atravesado, hablo en primera persona para no complicar a los demás, atravesado por la escuela sarmientina. Es decir, el Sarmiento que yo tengo... Todos. Bueno, gracias por coincidir. Lo he dicho para... No tenés 150 años. No hay ninguna otra escuela. No, pero lo he dicho por si algo... Como ustedes siempre tienen algún dilema, pensé, claro, no tengo ganas de tener dilema. Quiero irme a mi casa en paz. Es la jactancia de los intelectuales. Entonces cerrame rápido que me piden... Mirá, bueno, lo concreto es esto, de que al tener esa posición, todos...
pierde Quiroga en esta confrontación del Paca-Paca. Por más que lo quieran hacer ganar, pierde frente a ese Sarmiento victimizado. Igual yo lo Yo quiero me ver puse a perder. favor de Quiroga en esta conversación, pero la manera que cierra me parece un fallo injusto del jurado. Y además no hay ningún jurado que pueda dar ese fallo. Este programa es increíble. Otro día seguimos peleándonos con Paca-Paca. Vamos, después de este corte que vamos a hacer, ahora mismo venimos con 678 Mundial. ¿No? Ah, qué ¿Está bien? interesante. ¿Mundial? Le gusta mucho a Sandro. El gol es cuando entra al arco, ¿no? Le vamos a explicar cuándo es el gol y de a poco vamos a ir explicando la posición adelantada, que es mucho más complicada. Hacemos una pausa y ya volvemos.